El Mesoproterozoico, ese vasto e intrigante periodo que se extiende desde hace 1.600 millones de años hasta 1.000 millones de años atrás, representa un capítulo crucial pero frecuentemente pasado por alto en la historia de la Tierra, una era de aparente calma superficial que escondía revoluciones sutiles pero profundas en la evolución biológica y la dinámica planetaria. Durante estos 600 millones de años, un intervalo más largo que todo el tiempo transcurrido desde la explosión cámbrica hasta el presente, nuestro planeta experimentó transformaciones fundamentales que prepararían el escenario para la aparición posterior de vida compleja, la consolidación definitiva de las células eucariotas como actores principales en los ecosistemas acuáticos, los primeros experimentos tentativos con multicelularidad organizada, la estabilización de los niveles de oxígeno atmosférico en un rango intermedio que permitió nuevas posibilidades metabólicas, y la dramática ruptura del supercontinente Columbia que reconfiguró la geografía global y los patrones de circulación oceánica. Las rocas mesoproterozoicas, aunque menos estudiadas que las de periodos más recientes debido a su escasez y frecuente metamorfismo, conservan evidencias fascinantes de un mundo acuático donde los continentes comenzaban a tomar formas reconocibles bajo un cielo que aún carecía del brillante azul oxigenado de épocas posteriores, un planeta donde la vida, aunque exclusivamente microbiana a simple vista, estaba desarrollando complejidades internas que eventualmente harían posible todo el esplendor biológico del Fanerozoico. El clima del Mesoproterozoico fue notablemente estable en comparación con las dramáticas glaciaciones del Paleoproterozoico anterior o las futuras tierras bola de nieve del Neoproterozoico, un periodo de calma relativa que los geólogos a veces llaman la edad aburrida, aunque esta aparente monotonía escondía importantes desarrollos bajo la superficie. Las temperaturas globales se mantuvieron cálidas y uniformes gracias a una atmósfera todavía rica en gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono y el metano que compensaban la luminosidad solar que aún era alrededor de un 15% menor que la actual, mientras que la distribución de sedimentos evaporíticos como yeso y halita en latitudes medias sugiere patrones de circulación atmosférica y aridez continental similares a los modernos. Los océanos mesoproterozoicos, aunque ahora permanentemente oxigenados en sus capas superficiales gracias a los avances de la fotosíntesis oxigénica, seguían albergando vastas zonas profundas anóxicas y enriquecidas en hierro donde sobrevivían comunidades microbianas adaptadas a condiciones que habrían sido tóxicas para la mayoría de los organismos actuales, creando una estratificación química vertical que influiría profundamente en los ciclos biogeoquímicos globales y la distribución de nutrientes esenciales como nitrógeno y fósforo. La biosfera mesoproterozoica estaba dominada por procariotas, bacterias y arqueas, como había sido desde los albores de la vida, pero fue durante este eón cuando las eucariotas, organismos con células complejas que contienen núcleo y otros orgánulos, consolidaron su presencia e iniciaron una diversificación que eventualmente cambiaría el curso de la historia biológica. Los marcadores moleculares en forma de esteranos, derivados de esteroles que solo producen las eucariotas, se vuelven abundantes y diversos en rocas de esta época, indicando la existencia de algas unicelulares, protozoos y posiblemente incluso los primeros hongos, todos ellos aprovechando la energía del oxígeno a través de sus mitocondrias para desarrollar ciclos vitales más complejos que sus antepasados procarióticos. Los fósiles microscópicos de la formación Roper en Australia, datados en 1.500 millones de años y los esquistos de Belt en Norteamérica, datados en 1.400 millones de años, preservan una notable variedad de eucariotas unicelulares con formas ornamentadas y tamaños que superaban en hasta 10 veces a las bacterias coexistentes, mostrando patrones de diversificación morfológica que sugieren el desarrollo temprano de estrategias ecológicas especializadas como la depredación, la fotosíntesis eficiente y posiblemente incluso relaciones simbióticas entre distintos linajes. Uno de los hitos más significativos del Mesoproterozoico fue la aparición de los primeros organismos multicelulares complejos, un paso evolutivo trascendental que rompió con más de 2.000 millones de años de dominio exclusivo de formas de vida unicelulares. El fósil más emblemático de esta transición es Bangiomorpha pubescens, una alga roja filamentosa encontrada en rocas de 1.200 millones de años en el Ártico canadiense que muestra claras evidencias de diferenciación celular y reproducción sexual, características que la convierten en el primer organismo conocido con un ciclo de vida verdaderamente complejo. Simultáneamente, en las lutitas de la formación Hunting en Canadá, datadas en 1.000 millones de años, aparecen fósiles de organismos en forma de disco llamados ciclomedusa que durante décadas se interpretaron como medusas primitivas pero que hoy se cree podrían representar colonias microbianas organizadas o los primeros experimentos con multicelularidad coordinada en eucariotas heterótrofos.
Estos avances hacia la complejidad biológica, aunque modestos en comparación con las formas de vida que surgirían en el Neoproterozoico, marcaron un punto de inflexión en la historia de la vida al demostrar que la cooperación entre células idénticas podía generar estructuras más grandes y eficientes, sentando las bases genéticas y de desarrollo para la explosión de diversidad morfológica que vendría cientos de millones de años después. La tectónica de placas durante el Mesoproterozoico estuvo dominada por la fragmentación del supercontinente Columbia, también llamado Nuna, y el posterior ensamblaje de Rodinia hacia el final de León, eventos que reconfiguraron completamente la geografía terrestre y tuvieron profundas consecuencias para el clima, la química oceánica y la evolución de la vida. La ruptura de Columbia comenzó hace aproximadamente 1.400 millones de años con la formación de rift continentales que eventualmente se convirtieron en nuevos océanos, como el océano Prototetis que separó los bloques continentales de Siberia, Laurentia y Báltica, un proceso acompañado por intenso vulcanismo que liberó grandes cantidades de gases de efecto invernadero y metales pesados al medio ambiente. Hacia el final del Mesoproterozoico, estos fragmentos continentales comenzaron a colisionar nuevamente para formar Rodinia, un supercontinente aún más masivo que Columbia y que agrupaba la mayor parte de la Tierra emergida alrededor del Ecuador, rodeado por un único y vasto océano global llamado Mirovia. Las colisiones continentales asociadas a este ensamblaje produjeron cinturones montañosos impresionantes cuyas raíces erosionadas hoy forman núcleos de algunas de las regiones geológicas más antiguas visibles en continentes como África, Australia y América del Norte, mientras que los márgenes divergentes dejaron extensas provincias ígneas y depósitos minerales que siguen siendo económicamente importantes en la actualidad. Los niveles de oxígeno atmosférico durante el Mesoproterozoico han sido objeto de intenso debate científico, con estimaciones que varían entre el 1 y el 10% de los valores actuales, en comparación con el 21% actual, suficientes para sostener la respiración aeróbica de las eucariotas pero probablemente demasiado bajos para organismos grandes y metabólicamente activos como los animales que aparecerían más tarde. Esta trampa de oxígeno medio parece haber sido mantenida por un delicado equilibrio entre la producción fotosintética en los océanos superficiales y el consumo por reacciones con hierro ferroso en las profundidades anóxicas, combinado con tasas limitadas de enterramiento de materia orgánica que impidieron aumentos significativos en la acumulación neta de oxígeno. Las evidencias de este estancamiento oxidativo provienen de múltiples praxis geoquímicos, incluyendo isótopos de cromo y molibdeno en lutitas marinas que muestran condiciones intermedias de oxigenación oceánica, así como la persistencia de minerales detríticos como la pirita en sedimentos fluviales que indican que la atmósfera aún no era completamente oxidante a nivel global. Este régimen de oxígeno intermedio, aunque aparentemente limitante, pudo haber sido crucial para permitir la diversificación de las eucariotas al proporcionar suficiente oxígeno para la respiración aeróbica sin llegar a los niveles que harían económicamente viable la multicelularidad compleja y el metabolismo activo característico de los animales, creando así un prolongado periodo de incubación evolutiva donde las bases genéticas y bioquímicas de la complejidad pudieron desarrollarse sin la presión competitiva de organismos más avanzados. La revolución sexual que ocurrió durante el Mesoproterozoico constituye otro de sus legados más importantes aunque menos visibles en el registro fósil. La reproducción sexual, con su intercambio y recombinación de material genético entre individuos, apareció probablemente mucho antes, posiblemente tan temprano como hace 2.000 millones de años, pero se consolidó como estrategia dominante entre las eucariotas durante este periodo, como lo demuestran los ciclos de vida complejos preservados en fósiles como Bangiomorpha. Este avance revolucionario aceleró dramáticamente el ritmo de la evolución al aumentar la diversidad genética sobre la que podía actuar la selección natural, permitiendo una exploración más eficiente del espacio de posibilidades morfológicas y ecológicas. Al mismo tiempo, el sexo introdujo conceptos biológicos completamente nuevos como la distinción entre generaciones haploides y diploides, los ciclos de meiosis y mitosis, y las estrategias reproductivas que involucraban gametos especializados, todas ellas innovaciones que se volverían fundamentales para el desarrollo de organismos multicelulares complejos en el futuro. El registro geológico del Mesoproterozoico también preserva evidencias intrigantes de interacciones biológicas complejas que anticipan los ecosistemas modernos. En la formación Gaoyuan de China, 1.600 millones de años, se encuentran estructuras sedimentarias llamadas estromatolitos gigantes que alcanzan hasta 20 metros de altura y formaban arrecifes extensos en mares someros, construidos por comunidades microbianas complejas donde cianobacterias, bacterias sulfatorreductoras y posiblemente eucariotas tempranas interactuaban en relaciones que podrían incluir tanto cooperación como competencia por recursos y espacio.
En otros yacimientos como los esquistos de Bidjan en India, 1.700 millones de años, aparecen microfósiles que muestran posibles evidencias de parasitismo o depredación entre microorganismos, incluyendo perforaciones en las paredes celulares de unas especies que coinciden con las dimensiones de otras especies coexistentes, sugiriendo que las relaciones tróficas complejas y las carreras armamentísticas evolutivas entre presas y depredadores ya estaban bien establecidas cientos de millones de años antes de la aparición de los primeros animales. El final del Mesoproterozoico hace 1.000 millones de años coincide aproximadamente con el ensamblaje final del supercontinente Rodinia y marca el inicio de una nueva era de inestabilidad global que culminaría en las glaciaciones globales del Neoproterozoico y la eventual aparición de la vida animal compleja. Las rocas de transición entre el Meso y Neoproterozoico muestran cambios sutiles pero significativos en la química oceánica y los patrones sedimentarios que sugieren el inicio de una crisis ecológica prolongada, posiblemente relacionada con la ruptura de Rodinia y los cambios consiguientes en el vulcanismo y la meteorización continental que alteraron los ciclos biogeoquímicos globales. Esta inestabilidad creciente, aunque aparentemente negativa a corto plazo, terminaría por crear las condiciones para la siguiente gran revolución biológica, la aparición de organismos multicelulares macroscópicos que dominarían los ecosistemas del Ediacárico y posteriormente la explosión de diversidad del Cámbrico. El Mesoproterozoico, lejos de ser la edad aburrida, que su nombre sugiere, fue en realidad un periodo crucial de incubación evolutiva donde las innovaciones biológicas más trascendentales, la célula eucariota compleja, la reproducción sexual, los primeros experimentos con multicelularidad y las relaciones ecológicas sofisticadas, se establecieron a un ritmo lento pero implacable, preparando el escenario para las dramáticas transformaciones que estaban por venir. Su estudio, aunque desafiado por la escasez de rocas bien preservadas y la naturaleza microscópica de la mayoría de sus formas de vida, ofrece insights únicos sobre los procesos que llevaron de un mundo dominado por bacterias a otro capaz de sostener la asombrosa diversidad de organismos que hoy conocemos, recordándonos que los mayores saltos evolutivos a menudo requieren periodos de preparación inconcebiblemente largos antes de manifestarse en todo su esplendor. En este sentido, el Mesoproterozoico no fue un interludio entre eras más dramáticas, sino más bien el largo y necesario amanecer de la complejidad biológica en la Tierra, un testimonio del poder creativo de la evolución trabajando en escalas de tiempo que desafían nuestra imaginación.